Hola pequeños niños. Sean bienvenidos a su programa, Explorando un Mundo. En esta ocasión le presentamos mitos y leyendas de nuestra provincia de Santa Elena. Iniciamos con la leyenda de la Piedra del Tambor. La Piedra del Tambor. Palmar geográficamente pertenece a la provincia de Santa Elena, en cuyo cantón se regocija la parroquia Colonchi. Se encuentra cobijado al norte y sur por dos hermosos cerros que invitan desde la cima a apreciar su singular paisaje. El mar es la fuente de trabajo de sus hijos, que se dedican a las faenas de pesca. Sus playas se deslizan hacia el norte hasta encontrarse con el río Muñay, o conocido como La Boca, por su afluencia de aguas saladas que recorre los trechos del manglar palmareño. En la ribera del río se encuentra una gran piedra perteneciente al cerro Anguel, el Tambor, cuyo nombre se origina de una leyenda que fomentó la curiosidad de todos. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, una doncella acostumbraba ir por las tardes hasta una piedra muy particular ubicada a las orillas del río, en donde con dos baquetas creaba un ritmo melodioso. Esta era su manera de huir de sus problemas familiares. Cansada de los regaños de sus padres, un día decide escapar con su amado. Pero hubo un detalle que no percató, y este dio un giro a sus planes. Aquel día del escape era un Viernes Santo. En aquel entonces, en la comunidad, existían muchos mitos. Entre ellos estaba que en Viernes Santo las personas no podían tocar el agua del mar, pues se convertirían en peces o sirenas. Esta doncella, antes de subir al bote que la llevaría por el mundo, se dejó tocar por el agua del mar, y de un momento a otro se convirtió en sirena, por lo que se dejó caer al mar. El amado, pensando que su querida se estaba ahogando, se lanzó tras ella y tratando de encontrarla, acabó con su vida, pues fue él quien terminó ahogado. Luego de este suceso, empezaron a escucharse melodías provenientes de aquella roca, que era excitada por aquella doncella. Se dice que estos sonidos, parecidos a los de un tambor, acompañados de una melodiosa voz de mujer, eran escuchados con más frecuencia por los pescadores en las madrugadas. En la actualidad, la piedra sigue intacta en el río que ahora es conocido como el Estero de Palmar, pero a medida que pasaban los años, las melodías dejaron de escucharse. Ahora tenemos la leyenda del piso 13 del tiburón. El piso 13 del tiburón ocurrió en el balneario de Salinas, Ecuador, por los años 70. En uno de los edificios más altos, modernos y con todos los lujos de la época llamada El Tiburón. En aquella época los militares estaban en el poder y por ende estos lujos eran de ellos. Era el Día de las Brujas, donde se realizaba una fiesta en el piso 13 de este lujoso edificio. El calor de los tragos y otras cosas más de aquella juventud se llevaban con normalidad una fiesta de disfraces, así que no estaban sorprendidas de verse gente con trajes raros y llegar en lujosos carros. Al entrar ya la medianoche, cuenta la leyenda que llegó un tipo con un disfraz de minotauro. Entró a la fiesta solo y sin emitir palabra alguna se paró en media sala, viendo a todos. De pronto, el hijo del dueño del departamento preguntó: ¿Quién eres? Sin decir una sola palabra, lo agarró y lo lanzó por el balcón, muriendo instantáneamente. La gente, sorprendida y asustada por lo que acababa de pasar, quisieron detener a este ser que había huido, hiriendo a 3 personas más. Salió y brincó por las escaleras, exclamaron. Sin dar con él, las personas buscaron entre todo el edificio, ya que no habían propietarios en los departamentos. Por lo general, fuera de la temporada playera, y en octubre no va casi nadie a la playa. El departamento quedó cubierto de sangre en el piso y paredes. Esto no fue divulgado por la prensa, debido a que el chico que falleció era el hijo de un militar que gobernaba el país en ese entonces. Las investigaciones manejadas muy sigilosamente, pero nunca se dio con él o los asesinos de este suceso.
Solo se dijo que la fiesta había sido algo alocada, y fruto de ella hubo una riña, y pasó lo sucedido. El departamento fue tapado sus ventanas y el ascensor fue modificado para que no pasara por él. Cuenta un niño que la última vez que fue, ya más grande y consciente, volvió a escuchar la misma historia. Estaba en Chipipe en una noche de bohemia, cuando volvieron a decir que el piso 13 ya no existía en el edificio. A la mañana siguiente que salieron, iban caminando por el malecón y se acordó de la conversación. En eso, levanta la mirada y efectivamente, el piso 13 estaba cubierto a todas sus ventanas y balcones. Se exclamó: «¡Caramba! Algo tiene que haber pasado aquí. Algo de cierto debe tener esta leyenda». Como no se podía entrar al edificio si no eras propietario, o si eras amigo del propietario, tenías que anunciarte en la recepción del edificio para poder pasar, no tuvo acceso alguno. Pasaron los años y volvieron a contar la leyenda, atribuyéndole que había sido el diablo quien estaba en la fiesta, matando a los chicos. Tras investigaciones de quién era el dueño de esa época, se llegó a la conclusión de que en los registros fueron borrados. Solo decían que era un ex militar de alto rango. Después hubieron 2 muertes más en el mismo edificio, una de un pintor que lo encontraron muerto en las escaleras. Él daba mantenimiento a uno de los departamentos, y otra muerte más fue uno de los empleados de los edificios que se lanzó al vacío por la parte de atrás del edificio, cayendo a los garajes, pero los descubrieron a los 3 días después. Cosas raras, cosas extremadamente raras, porque la parte de atrás del edificio tenía tragaluces pequeñas, algo imposible de que pudiese haber pasado, o al menos de que se haya metido a un departamento y se haya lanzado por una ventana. Todo esto se hizo más interesante dentro de la leyenda, ya que el piso 13 no existía. Los únicos habitantes eran la cantidad de aves de rapiña, apostados en las barandillas de lo que en algún momento fue el balcón. En los ascensores del piso 13 estaban bloqueadas las paredes. Tenían años que no les daban mantenimiento. Al acercarse a donde había sido la puerta, se sentía un frío tremendo y se escuchaban voces de algarabía, como es que ahí había una fiesta. Ahora proseguimos con la leyenda de la antigua manera de enterrar a los muertos en La Hueca. Antigua manera de enterrar a los muertos en La Hueca, La Libertad. En los recorridos que realicé en la provincia de Santa Elena, mientras caminaba, mis abuelos me contaban acerca de la manera en que enterraban a los muertos. Los moradores de La Hueca o Agujereada en los años 1934, en donde ahora está ubicado el floreciente Cantón La Libertad. Sus costumbres aquí eran exclusivas, y digo así porque no se ha oído en otro lugar lo que les voy a contar. Luego de que fallecía un habitante nativo de la zona, el dolor de su partida era expresado con llanto, pero este llanto tenía una expresión musical. Sus familiares cantaban las preferencias del difunto, tanto del diario vivir como también sus costumbres y los lugares que visitaba con frecuencia. Cerca a la hora del sepelio, los dolientes sacaban a pasear el cadáver sin cubrirlo y acompañado de un familiar encargado de cogerle la mano y hacerle que se despida de los lugares o de las casas que alguna vez visitó por amistad o familiaridad. Ahora tenemos nuestra última leyenda titulada El fantasma del Cerro del Tablazo. El fantasma del Cerro del Tablazo. Para realizar este viaje imaginario nos trasladamos mucho tiempo atrás en la provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, en un lugar conocido como el Cerro del Tablazo. El Cerro del Tablazo solo era un lugar despejado donde se hacían trabajos de minería y estaba compuesto por una capilla y un pequeño espacio recreativo en estado de descomposición para niños. Bueno,
Esta historia es basada en hechos reales y se trata acerca de una familia que siempre iba a pasar los fines de semana a dicho lugar a escuchar la misa. Bueno, como ya era costumbre, ellos se encontraban escuchando la misa con su hija pequeña de 5 años, cuando de un momento a otro ella se fue a jugar en esos juegos que estaban en estado de descomposición ya dañados. Jugaba y jugaba y jugaba, y al momento de que ella estaba meciéndose, se quedó ahorcada. Ahora, los padres no sabían nada de ello, hasta que finalizó la misa, donde encontraron a su hija ahorcada y de una se lo llevaron al Cristo Redentor, al hospital, donde solo se comprobó su deceso. Cabe recalcar que al pasar de los días, los moradores aledaños al sector observaban algo extraño fuera de la capilla, abajo de la capilla donde se encontraba ese pequeño espacio recreativo, donde la hamaca se movía de una manera muy fuerte, y asimismo también el sube y baja. Sube y baja se movía de manera fuerte, y llegaron a la conclusión de que era la niña que había fallecido en ese lugar, que ella comenzaba y penaba desde las 0 horas hasta las 2 de la mañana. Y efectivamente, yo también comprobé eso y es verdad, por eso yo también estoy diciendo que es basado en hechos reales. Otra de las cosas que se decía era de que al momento de que las personas se acercaban más a ese lugar a partir de las 12 de la noche, podrían ver a la niña vestida de color blanco sentada en esos juegos. Bueno, en la actualidad, ahora el parque en el 2014 se remodeló el Cerro del Tablazo, donde crearon un espacio de recreación muy grande para los niños, jóvenes y adultos. Y hasta la actualidad se ha escuchado de nuevo la historia de la niña del Cerro del Tablazo. Ya no se escucha. Creo que fue a raíz de que comenzaron a remodelar el Cerro del Tablazo. Esa historia quedó ahí, como quien dice, la niña quedó alegre y pudo descansar en paz. Y este ha sido mi historia, mi viaje imaginario que he realizado. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo, amiguitos míos. ¿Les gustó aprender más de nuestro mundo? Nos vemos en una próxima ocasión con su programa favorito de Explorando un Mundo.